grandemente a cada una y deseando de que usted también esté atenta a la voz del Señor. Así que yo las voy a invitar a abrir su Biblia en Mateo 24, mi hermana, versículo 42. Si la han encontrado, mi querida hermana, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado que el siervo a cual cuando venga su Señor, venga y le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Vamos a pedir la bendición por el mensaje del Señor. Amado Dios, en esta hora inclinamos nuestros rostros, Señor, pidiéndole, Señor, que usted hable a nuestras vidas, Señor. Nosotros en este momento, Señor, me pongo yo en tus manos, Señor Jesús, y usted me use, Señor, como una trompeta, como un instrumento, para que, Señor, nosotros podamos recibir el consejo de su palabra, Señor. Padre, misericordia, bendiga cada vida, cada corazón, cada hermana, que en esta tarde sea dispuesto, Señor, para oír el mensaje, Señor, que usted le va a entregar, Señor. Dios amado, en este momento le pedimos una bendición en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Mi hermana querida, me puedo considerar que me costó mucho de poder buscar el mensaje del Señor, ya que a mí me tocaba el martes de predicar la palabra del Señor, me hubiese tocado. Y yo me había preparado para el martes con un mensaje. Dije, Señor, tengo que prepararme, me gusta de varios días leer la palabra del Señor, volverla a leer. Pero el Señor para hoy me dio este mensaje. Ojalá que sea de mucha bendición para su vida y para mi vida. Aquí nos encontramos, mi hermana querida, con este gran mensaje donde nos habla, velad pues porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. Tenemos que estar velando. Velar significa no quedarnos dormidos, no dejarnos estar atentos, porque nosotros no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Que Dios nos ayude, mi hermana, porque nosotros tenemos que estar constantemente, ¿no es cierto?, atentos. No sabemos en qué momento viene nuestro Señor. Por lo tanto, debemos estar preparadas, mi hermana querida. Ayúdelo el Señor. Yo le digo a mi Señor, Señor, ayúdame a estar
preparada, mientras yo leía esta palabra y trataba de entenderla, porque yo primeramente lo que voy a hablar tengo que entenderlo. Yo la leía una y otra vez y la aplicaba a mi vida. Y yo decía, Señor, ojalá tú nos ayudes porque estamos, como dijera, a medio camino de la jornada. Está el Señor a la puerta. Y yo, mi hermana, y yo creo que yo y usted no quiere quedarse. Y es por ello que en esta noche el Señor nos dice que debemos estar velando. Ayúdenos el Señor. No debemos, mi hermana, que las cosas de esta vida nos ahoguen, nos traigan angustia, nos traigan desesperación. Tenemos que estar atentas porque la venida del Señor es eminente, mi hermana querida. Él está a la puerta y llama. Está dando la gran oportunidad. Que el Señor nos ayude para poder siempre estar, mi hermana, atenta y vigilando, como si el Señor, mi hermana, viniera hoy. Yo decía ayer cuando leía esta palabra, yo decía, Señor, tengo que estar velando si vinieras en este momento que estoy leyendo esta palabra. A lo mejor vienes al mediodía, Señor, le decía ayer. Y hoy día, mientras caminaba a la casa de mi madre, yo decía, Señor, a lo mejor puede venir en este momento. ¿Cuánto nos lo ha pillado en la calle, la muerte? Tenemos que, mi hermana, tenerlo por algo muy cercano, no descuidarnos. Que Dios nos ayude, mi hermana querida. Pero dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Miren, mi hermana, cómo nos habla el Señor, para que nosotros, mi hermana, no los descuidemos. Si nosotros supiéramos, mi hermana, que en esta noche viene un ladrón, yo aplicaba así la palabra a mi vida. Yo decía, si yo supiera que esta noche viene el ladrón, a lo mejor yo me preparo, a lo mejor, no sé, a lo mejor no tengo arma, pero a lo mejor yo dentro de mi casa puedo dejar algo para defenderme, si alguien me viene a atacar o alguien me viene a robar. ¿A cuánto no lo sorprenden los ladrones, mi hermana, en un abrir y cerrar de ojos están dentro de las casas? Y el Señor nos pone este ejemplo, mi hermana querida. Que Dios nos ayude para que nosotros meditemos en la palabra del Señor. Un padre de familia a lo mejor está atento, a lo mejor si tiene armas se prepara con un arma, a lo mejor puede que esté oscuro, se prepara con una linterna, con algo para alumbrar, para enfocar. Y la arma para nosotros, me decía el Señor, que era su palabra. Amén. Y me decía que la luz, si yo puedo, a lo mejor miro lo material, a lo mejor yo puedo mirar una ampolleta, una linterna, un foco. El Señor me decía, mi palabra es la luz. Amén. Y eso me traía gozo a mi vida porque yo consideraba que yo podía encontrar todas estas cosas aquí en la palabra del Señor para defenderme del enemigo, del tentador, del que le quiere hacer daño, del que quiere destruir nuestra vida espiritual. Porque hoy en día, como decía el instrumento que coordinaba, decía que muchos hermanos se han enfriado, mi hermana. No han pensado que está en juego su vida eterna, mi hermana. Hoy más que nunca tenemos que aferrarnos al Señor, tomarnos del Señor, que nada, mi hermana, nos haga alejarnos del Señor, que nada los aparte, mi hermana querida. Estar preocupados de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, que nosotros, mi hermana, tenemos que ir a buscarla. Nosotros nos hemos dado el tiempo con mi hermana, algunos le llaman por teléfono.
Yo ayer visitaba a mi hermana, me di un tiempo y bajé hacia abajo a mi sector y iba por las casas avisándole a mi hermana. Y mi hermana se alegraban, habían hermanas que se alegraban y me decía, sí, mi hermana María, se abrir la iglesia, tanto de menos que echamos en ir a cantar con los hermanos juntos, que es distinto, mi hermana, alabar a Dios todos juntos en comunión. Y como también habían hermanas desalientadas, mi hermana, con poco ánimo. Y yo le instaba a la hermana y le decía, hermana, no me veo sin que usted no llegue a la iglesia. Vamos, hermana, sigamos adelante, porque está en juego nuestra salvación. Hay que velar, hay que vigilar, hay que esperar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene por la iglesia. Amén, Señor. Y entregaba este mismo mensaje que yo la había estudiado, yo se lo entregaba a ellas. Y allí quedaron muy esperanzadas mi hermana, algunas hermanas que se abriera a la iglesia. Así como a lo mejor van a ir algunos hermanos, algunas hermanas que no le va a dar frío ni calor. Pero usted no se deje amedrentar, usted no se amargue, usted alégrese en que usted sí va a ir con el propósito y el deseo de poder alabar a Dios. Y usted va a estar en constante oración por su hermano, por su hermana que no llegue. Y yo decía, no las vamos a dejar quietas nuestras hermanas si no llegan, las vamos a ir a buscar a su hogar, a seguirlas visitando, a seguirles yendo a buscar, a instarles. Si es posible, ir a cantar con ellas para que reciban el gozo de Dios. Así como hay hermanas que también me decían, sabe, hermana María, yo no voy a poder estar el domingo, como me hubiese gustado tanto que lo he anhelado, pero estoy en lista de operación, me decía. Hoy día andaba el médico, mi hermana, viendo qué respuesta le tenía allí el que la va a operar. Pero yo le decía, sabe, que mi pastora estuvo a punto, le dije yo, de operarse con todo listo. Y el Señor, mi hermana, la mandó para la casa, le dije. Entonces mi hermana le decía, yo, ¿quién sabe si el domingo no lo pudimos ver en la iglesia? Yo le voy a ayudar a orar, mi hermana. Así que mi hermana, velemos, oremos, estemos atentas. Y el Señor nos ayude, mi hermana. A mí me traía mucho gozo este mensaje. Me acuerdo, muchas veces lo he leído, muchas veces lo he estudiado. Y me traía mucho gozo de saber, mi hermana querida, de que estamos preparándonos para un gran acontecimiento. El pueblo de Dios no se puede dejar estar. Tiene que estar velando, tiene que estarse preparando todos los días, mi hermana. La lucha es todo el día de que usted se levantó, mi hermana. Empieza la lucha. Pero con el Señor vamos a salir victoriosas, mi hermana. Ustedes ya tuvieron la bendición de reunirse, de poder verse, de poder allí a lo mejor congregarse, de alabar a Dios toda junta. Y yo creo que esa reunión fue extraordinaria, mi hermana. El estar en la presencia de Dios es lo más hermoso que nos puede suceder. Con ese propósito, levantémoslo, hermana. Si usted a lo mejor puede ver y decir, Señor, pareciera que yo no voy a poder ir y me conformo. No, hermana, luche hasta que llegue el momento. Porque hay que estar velando. Amén. Así como este padre de familia, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, mi hermana, que vela por su casa, a lo mejor ronda. A lo mejor a mí me llevaba el mensaje del Señor, a lo mejor el padre de familia vigila a los hijos dentro de la casa y el padre vigila las últimas vueltas que puede dar, que toda su casa quede en orden. Las puertas cerradas, con seguro. Ayúdelo el Señor. Que Dios, mi hermana, nos dé de su gracia. Y el Señor nos haga entender su palabra. Porque nosotros sabemos, mi hermana querida, que en cualquier momento inesperado y sin advertencia puede venir el Señor, nos puede sorprender el Señor.
Yo les decía a mis hermanas ayer, siento que vamos a vivir días de gracia. No sabemos cuánto tiempo se van a abrir el templo con todo esto, el virus que sigue mutando, ¿no es cierto? Que nosotros por noticias podemos ver, mi querida hermana, de que hay otra cepa, otro virus. Y eso está dando fuerte. Si nosotros miramos en China, mi hermana, yo podía ver un poco de noticias y podían decir de que esto está atacando fuerte y es más contagioso. Entonces yo pensaba y yo le decía a mi hermana, ¿cuánto tiempo se irán a estar la iglesia abierta, Mari? Yo no lo sé, pero sé que el domingo se abre la iglesia y tenemos que correr, aprovechar el tiempo. Sí. Mi hermana afine su instrumento, tome su herramienta para que siga trabajando en la obra del Señor. Así tenemos que, mi hermana, nosotros como este padre de familia, ¿no es cierto?, que pone el ejemplo del Señor, son ejemplos para que nosotros podamos entender mejor la palabra del Señor. Pero Él dice que viene sin advertencia. Ayúdenos el Señor, a cada hermana, a cada hermano que tome fuerza en el Señor, tome sus armas, no deje de vigilar su casa, que no venga el ladrón, el tentador, mi hermana. A lo mejor va a venir, pero no le va a poder atacar y no le va a poder hacer daño, porque usted está acorazada con la palabra del Señor. Ayúdelo el Señor. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Será de sorpresa, mi hermana, y será muy improvisto. Dios nos ayude, mi hermana. Será muy improvisto para los fieles. Así como usted ve el relámpago, ¿no es cierto?, que sale del oriente y se mete en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En otra parte nos dice de un abrir y cerrar de ojos. Haga el ejercicio usted. Cierre y abra su hoja, así tan rápido va a ser la venida del Señor. No va a haber tiempo de perdonar, no va a haber tiempo de llamar a la hermana y decirle, hermana, me equivoqué, perdóneme. Es ahora, mi hermana, ahora que tenemos que arreglar nuestras cuentas. El Señor todavía nos da tiempo, nos da oportunidad. Ayúdenlo el Señor para estar preparados, ojalá todas en comunión. De nada nos sirve, mi hermana, de guardar cosas que nos hacen daño. Dice que el Señor, cuando venga a buscar a su iglesia, ¿no es cierto?, tenemos que tener nuestro traje limpio. Yo siempre pienso en el vestido de novia. Cuando usted ve una novia está intacta, me llevaba la palabra del Señor a meditar en eso. En el traje de la novia, está blanco, está radiante. El peinado de la novia, bien peinadita. Y la novia se ve tan preciosa como una princesa. Así nos quiere el Señor. A veces alguien dice, no tiene nada que ver, tiene que ver solamente el corazón o lo interno. Lo demás es detalle. Yo no sé si yo recibí enseñanza distinta, pero para mí el Señor me dice cuerpo, alma, espíritu, en todo sentido yo tengo que mantenerme, cuidarme, ¿no es cierto? Ayúdenlos el Señor, que el Señor bendiga a cada una de mis hermanas, a cada uno de mis hermanos, que todos nos podamos preparar y todos nos podamos ir con el Señor. Amén. Esa sea nuestra fe, esa sea nuestra esperanza, porque mi querida hermana, nosotros estamos aquí en este camino perfeccionándolo día a día. Yo un día atrás visitaba a una enferma, una hermana muy enferma, y ella en sus palabras me podía decir, María, es que yo soy tan mala,
yo fallé, yo criándome en el evangelio, me desvié y he hecho de mi vida incorrecta. Y yo le decía, ¿y qué te dice la palabra del Señor? El Señor vino a nosotros, los malos, los perdidos, los que no teníamos esperanza. A eso vino el Señor. Cuando Dios vino a mi familia estaba toda destruida. Estábamos todos pobres, destruidos. Mucha infelicidad en nuestro hogar. Pero cuando apareció Dios, todo lo fue cambiando. Y se notó cuando Dios apareció en nuestra familia, porque Dios fue cambiando nuestra mentalidad. Entró el gozo, la presencia de Dios en nuestras vidas y fuimos recibiendo una vida que nosotros ni siquiera teníamos idea que había una vida preciosa, la vida que Dios nos dio. Del día que Dios cambió nuestros corazones fue lo mejor que nos pudo suceder, fue lo más grande que recibimos, el perdón de Dios. Y esa es mi felicidad, cómo Dios fue cambiando, cómo Dios nos fue enseñando, instruyéndonos. Cuando yo iba a pensar que yo iba a poder, hermana, poder hablar de la palabra del Señor, para eso nos ha llamado el Señor, para que anuncié las virtudes de mi Dios. Muchas hermanas sé que no han estudiado, no tienen educación, pero aún no ha servido el Señor, nos ha dado para poder leer y poder, mi hermana, estudiar la palabra del Señor. Como también me gozo de saber que en medio de nosotros hay hermanas profesoras, grandes profesionales. Hoy día el evangelio no es para los ignorantes. Hoy día hay profesionales en la obra del Señor. Dios bendiga a todas esas profesionales. Grande, mi Dios. Levantó de lo más vil de la tierra para avergonzar al sabio. Y de eso tenemos que gozarlo. Que Dios bendiga a cada hermana, a cada hermano, esa hermana ancianita con poca letra, pero ahí están mis hermanas permaneciendo fiel al Señor. Ellas fueron nuestras primeras profesoras que nos instruyeron en los caminos del Señor. Nuestras hermanas ancianas. Nos fueron sujetando, nos fueron aconsejando, nos fueron metiendo de a poquito. Primero llegáramos a la iglesia, después a las Dorcas, después lo metiéramos en la juventud. Luego nos llamaron al coro, sin saber tocar un instrumento, pero el Señor allí nos regaló un instrumento y había que aprenderlo a tocar. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Yo sé que con usted Dios ha hecho grandes cosas. Conozco su testimonio, conozco parte de su vida y grandes cosas ha hecho Dios con cada una. Que Dios nos ayude, mi querida hermana. Dice, por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Bienaventurado que el siervo a cual cuando venga su Señor venga y le haya siendo así. Qué hermoso, mi hermana, si el Señor nos hallara así congregada, sí. Nos encontrara el Señor sirviéndole, haciendo su voluntad. Sí. Que Dios nos ayude a ser fieles, que Dios nos ayude, mi hermana, a mantenernos firmes. Hoy día estamos en estos tiempos, mi hermana querida, es muy difícil ser hijo del Señor, servir a Dios. Gracias que en nuestro Chile todavía hay libertad. Pero uno se da cuenta, mi hermana, por la televisión, como están en otros países, la persecución. Pero así, mi hermana, han venido grandes desastres. Yo por eso cuando oro y para que nadie quede afuera de la oración, le digo, Señor, donde quiera que haya un hijo tuyo al fin del mundo, Señor, tú estés con él. Y ahí siento que encierra a todos mis hermanos que viven en otros países lejanos. Porque hay mucha persecución. Nosotros vivimos en un país libre todavía, mi hermana. Donde quiera yo creo que los ponemos a cantar aquí por los cerros. Nadie los va a ir a hacer callar. Así que ayúdenlo el Señor. Usted es una bienaventurada, una gran aventuranza, mi querida hermana.
Que Dios las bendiga a cada una. Que el Señor nos guarde, mi hermana. Tenemos, mi hermana, que estar preparados y listos, atentos, esperando la venida del Hijo del Hombre. Mantenga su fe, mantenga la esperanza. Aunque usted vea que el mundo se cae a pedazos, usted se mantiene firme en el Señor. Vendrá el Señor de aquel siervo un día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Líbrelo el Señor. Mi hermana querida, tenemos que mantenernos firmes, que nada nos haga desvanecernos, que nada mate nuestro espíritu, porque las luchas están, no contra sangre ni carne, decía mi hermana, sino contra potestades que andan, mi hermana, en el aire. Tenemos un adversario. Yo decía en las palabras que alientaba a mi hermana, yo le decía, si nosotros de que aceptamos a Dios en nuestras vidas, nos hicimos enemigas del enemigo, porque renunciamos al mundo, renunciamos a todo, mi hermana, por seguir a mi Dios. Y hemos sido felices en este camino. Amén. Así que, mi hermana, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos, mi querida hermana, estar como si el Señor viniera esta noche. Y que no tengamos que lamentar, mi hermana, porque dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno es real. Amén. Hoy día cuántas cosas las feministas y cuántas cosas instituciones niegan la obra de Dios, pero nosotros sabemos que sí, Dios es real, Dios existe y Dios se mueve aún, mi hermana, sobre la faz de la tierra. Él es el dueño de nuestras vidas. Manténgase firme en el Señor para que un día, mi hermana, no tengamos que lamentar, porque el infierno sí que es real, el infierno sí existe. Que Dios nos ayude, mi hermana. Yo las invito que sigamos esperando a nuestro Salvador, porque Él está a la puerta y llama. Si alguno abre la puerta a su corazón, dice el Señor, yo entraré a Él, estaré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Así que, mi hermana, que el Señor les bendiga grandemente. A lo mejor un mensaje muy conocido, como yo le decía, yo lo había leído, pero qué distinto es escudriñarlo. Y Dios habló primeramente en mi vida. Y espero que este mensaje haya traído, mi hermana, gozo, fortaleza, mantenernos bien firmes y seguir adelante. Así que, mi hermana, yo en esta hora doy gracias a mi Dios por haber tenido la oportunidad de haber exhortado la palabra del Señor. Las invito en esta hora a inclinar su rostro y dar gracias a Dios por este mensaje. Amén. Amado Dios, en esta hora inclinamos nuestro rostro, Señor, ante su presencia y le damos gracias, Señor, por habernos, Señor, traído esta palabra tan oportunamente nuevamente a nuestras vidas, Señor. Recordarlo, Señor Jesús, que tenemos que estar, Señor, atenta, vigilando, Señor, bendito, velando. Porque, Señor, no sabemos a qué hora, Señor, usted viene por su iglesia, Señor. Sabemos que usted va a venir, Señor, a buscar a su pueblo en un abrir y cerrar de ojos, Señor Jesús, Dios mío. Y nos iremos, Señor, en un momento, Padre Celestial. Esa debe ser nuestra fe, esa debe ser nuestra esperanza. Gracias le doy, Señor, en esta hora por darme, Señor, esta palabra, este mensaje a mi vida. Y espero así también que haga vida en nuestras hermanas.
Dios amado, te doy gracias, Señor, una vez más por permitirme, Señor, en esta hora estar, Dios mío, Señor, en frente, Señor Jesús, Dios mío, de este mensaje que ha hecho tanto bien a mi vida, ha traído gozo a mi vida, Señor, porque, Señor Jesús, tengo que estar atenta, mi Dios, porque, Señor, pronto, mi Dios, usted viene por su pueblo. Padre, le damos gracias por todo su amor, por toda su misericordia, Señor. Y gracias una vez más por habernos permitido de reunirnos, de congregarnos a través de esta pantalla, Señor. Pero hemos sentido su presencia, Señor, porque mi Dios, usted es espíritu y está en todas partes, mi Señor. Gracias, Padre, por todo su amor. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque usted, Dios mío, día a día, Señor, renueva su misericordia. Ahora, Padre, le rogamos una bendición en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Mi hermana, doy gracias a Dios en esta hora y entrego el servicio en manos de mi hermana Celia. Gracias, mi hermana Celia.